Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos dos buenas novedades. La primera es que estoy usando un nuevo set de luces, adicional a la que ya usaba, y un nuevo trípode para el celular, a ver si con este se mueve menos y es más cómodo hacer los unboxing. Segundo, tenemos esta hermosa figura de Falcon, estilo cómics o caricatura, que la verdad me salió a un muy buen precio. Estas figuras normalmente cuestan $45, pero esta me salió a $29. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, antes de pasar a abrir la figura, voy a contarle un poco de cómo la conseguí. Fue muy extraño porque generalmente a la tienda que voy, cada vez que hay una oferta, las figuras desaparecen. No sé si será porque hay alguna comunidad que avisa y la gente va y se lleva todo y la empiezan a revender por las páginas de Facebook. Así que ese día yo andaba por ahí y encontré esta figura a $29, que es buenísimo, ya que como les contaba antes normalmente cuestan 45. Así que pasemos a revisar su caja. La verdad es que la caja en cierta forma es bien simple, el blister así estilo antiguo, como las figuras de Spider-Man. A simple vista se ve una muy linda figura. Aquí tenemos una caricatura del personaje, por la parte de atrás también la caricatura del personaje y una pequeña descripción del personaje. Así que nada más que contar, voy a pasar a abrir esta figura como siempre he abierto todas estas figuras, que es la mejor opción desde mi punto de vista, que es pasando la navaja de esta manera para poder despegar el doble cartón que trae y queda como un libro y se puede sacar. No me gusta romper el plástico, así que sin alargarnos más voy a pasar a hacer eso. No lo voy a grabar ya que tenemos dos videos explicando cómo se hace eso. Voy a pasar a ver si les dejo el link acá arriba, a ver si pueden ir por si lo necesitan. Y ya, así que pasemos a abrir esta figura. Bueno, y ya teniendo la figura por fuera, trae el típico instructivo que nunca lo he leído, pero todas las figuras de Marvel Legends lo traen. Y aquí está la figura, que está conformada de dos plásticos, que uno trae las alas y el otro el personaje. La caja quedó de esta manera, por eso me gusta tanto. Se ve ahí abajo un poco que se abrió, pero bueno, es un detalle que no se puede hacer nada en contra de eso. Y se abre de esta manera, entonces así entra y sale la figura. Y cuando yo no tengo espacio como en este momento, porque estoy esperando un mueble para poder poner el resto de las figuras, vuelvo a meter la figura a las cajas y se van a la espera por el momento, hasta que llegue el mueble. Entonces esto me ayuda mucho. Y que yo soy un poco maníaco y no tengo ninguna figura sin caja. Solamente una que la compré suelta, que es Valkyria, pero el resto todas tienen sus cajas. Aquí está la figura entonces, voy a pasar a sacarla para que podamos verla más de cerca. Se ve una muy buena figura, pero la verdad es que a simple vista ya le había algunos detalles de pintura, porque se nota que fueron con aerosol o de ese estilo de pintura. Y se nota la diferencia entre el rojo y el blanco, que está ahí como pintas de aerosol, como cuando los grafiteros hacen su dibujo en la calle y que se ve eso como que quedan pintitas alrededor de la pintura. Se ve de esa manera. Eso no me gusta para nada, pero en relación al resto se ve una muy buena figura. Hay algo que sigo sin entender, que se nota que las piernas son de un molde reciclado y los brazos no, porque no traen los puntos de articulación a la vista, pero las piernas sí. Eso es un detalle en contra total. Así que pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. La articulación hacia arriba, muy buena articulación. Y hacia abajo, muy buena articulación también. Punto de articulación en el hombro, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, muy buena articulación. Articulación de mariposa, que gira de esta manera, es muy buena. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados. Dos puntos de articulación en el codo. Tiene muy buena articulación de codo. Punto de articulación en la muñeca, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y articulación hacia abajo. En el pecho trae la tradicional articulación de pecho, hacia abajo y hacia arriba. Algo que no me gusta mucho es que trae este espacio en la parte de atrás, y la verdad es que no trae ninguna mochila ni nada en relación a eso, entonces está completamente de más. En la cadera gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación de la pierna hacia arriba, buena articulación, pero hacia atrás casi nada. Articulación de muslo, gira en 360 grados, buena articulación. Dos puntos de articulación en la rodilla a la vista, muy buena articulación de rodilla. Trae esta articulación que a mí me gusta mucho,
que es la articulación de pantorrilla, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. Voy a pasar a ponerle el cambio de manos antes de ponerle las alas. Y las manos adicionales vendrían siendo estas, que son manos estilo en forma de puño. También se pueden poner con las alas, pero en general se ocupa la otra mientras está planeando. Yo creo que la voy a dejar con la otra. Pero me parecen unas muy buenas manos para ponerla en distintas poses. Así que pasemos a instalarle las alas. Bueno, yo ya les puse las alas, pero quiero mostrarles de qué manera van puestas. Es súper simple porque trae esta pieza que encaja en ese lado del brazo, igual que en la parte de atrás. Y eso va y se encaja simplemente y queda listo. Quedan bastante firmes, me sorprende porque en general cuando Hasbro ha hecho este tipo de conexiones yo he tenido muy mala experiencia y siempre quedan sueltas, pero estas quedan muy bien. Ya lo que me gusta mucho que le pusieron como, no sé si lo alcanzan a notar, pero tiene como un borde de esta manera y el otro de la otra manera, cosa de que cuando uno articula el brazo así, conversan entre ellas y no quedan ahí estancadas, sino que es muy suave el movimiento. Yo la verdad no sé, me parece una muy buena figura, como pueden ver ahí con los brazos estirados. Uf, no, me parece muy buena. Y también se le pueden poner los brazos más así. Y también se pueden mover de esta manera los brazos. Tiene muchas poses. De repente choca un poco la figura en sí, pero hay que estar ojo nomás. Pero la verdad se ve muy bien. Me gusta mucho el estilo de las alas. Lo voy a dejar con estas manos estiradas de esta manera. Así que voy a tratar de buscar una pose a ver cómo se ve. Bueno, y de esta manera es como se vendría viendo la figura. La verdad me parece un muy buen set de alas. Es un poco simple, pero es que a veces hacer menos es más. Sí, es una frase cliché, pero la verdad es que en este estilo de figuras como estilo cómics agradezco mucho la simpleza. Y me parece una muy buena figura. De verdad, yo no la iba a comprar. Yo no sé por qué nadie la ha comprado, porque de verdad es muy buena. Aquí tengo mi otro Sam Wilson para que vean la diferencia de longitud de las alas. Es prácticamente lo mismo. La diferencia es que Sam aquí ocupa una mochila, este otro las tiene puestas en los brazos. Pero la verdad es prácticamente casi lo mismo. Es un poco más corta, pero un poco. Las de Falcon, estilo cómics, pero es prácticamente nada. Y yo creo que las de Falcon se pueden manipular más que esta, ya que las del estilo cómics se mueven con los brazos, entonces eso te da mucha movilidad. En cambio estas, no. Y son un poco endebles y la mochila se cae fácilmente, entonces es un problema. Y eso fue todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, suscríbanse, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.